En un mundo antiguo, donde lo divino y lo humano se entrecruzaban de maneras inimaginables, surge la figura de Eliseo, un profeta cuya vida estuvo marcada por milagros, desafíos y un compromiso inquebrantable con su fe. Pero, ¿qué relevancia tiene la historia de este profeta del Antiguo Testamento para nosotros hoy? ¿Cómo pueden sus experiencias y enseñanzas resonar en un mundo tan radicalmente diferente al suyo? Elisha, el heredero espiritual del renombrado profeta Elija, fue agraciado con una medida doble del espíritu de su guía, un deseo que señaló el arranque de un ministerio repleto de hazañas milagrosas y episodios de genuina conexión humana. Desde incrementar el aceite para una viuda hasta devolver la vida a los fallecidos, sus prodigios no solo transgredieron los principios naturales, sino que además manifestaron el inmenso amor y misericordia de Dios hacia sus hijos. En el video de hoy les traeré especialmente una explicación bíblica sobre cómo la vida y las actitudes de Eliseo influyen en nuestras vidas hasta el día de hoy. También detallaré todos los secretos más ocultos que las Escrituras no dejan claro y pocos conocen sobre las buenas y malas acciones de Eliseo. No olvides compartir con alguien que amas, ya sea a través de WhatsApp, Telegram o incluso Facebook. ¿Qué significa realmente vivir una vida de fe y obediencia a Dios? Deja tu opinión en los comentarios a continuación. La existencia de Eliseo nos invita a reconsiderar nuestras propias convicciones y comportamientos dentro del marco de nuestra conexión con lo sagrado. En una era donde la confianza en lo espiritual frecuentemente cede terreno ante el avance de la ciencia y el pensamiento lógico, el relato de Eliseo nos anima a meditar sobre la posición que Dios tiene en nuestro ser y la forma en que ello se traduce en nuestras prácticas cotidianas. Elías, en un acto cargado de significado y simbolismo, colocó su capa sobre Eliseo. Este gesto trascendía la mera aprobación, representaba una invitación explícita a emprender un sendero de consagración divina. Sin vacilaciones, Eliseo captó la esencia de esta convocatoria y optó por renunciar a su vida pasada. Solicitó la bendición para despedirse de su entorno familiar, un permiso que Elías le otorgó, señalando así el comienzo de su travesía espiritual y de formación. Junto a Elías, Eliseo no solo fue partícipe de numerosos prodigios y actos de fe, sino que también se adentró en un proceso de aprendizaje y evolución personal. Uno de los momentos más notables que atestiguó fue el enfrentamiento de Elías contra los profetas de Baal en el Monte Carmelo, una confrontación que evidenció el poder divino de manera indiscutible y consolidó la fe de la nación de Israel. Eliseo asimilaba cada enseñanza, cada maravilla, comprendiendo gradualmente la importancia del sendero que había decidido recorrer. El punto culminante de su viaje al lado de Elías fue presenciar la ascensión de este último al cielo en un carro de fuego, un momento que no solo marcó el fin de una era, sino también el comienzo de la propia misión de Eliseo. Heredar el manto de Elías simbolizaba mucho más que continuar el legado de su maestro. Era una señal de su propia llamada a servir, llevar adelante la fe y los desafíos que conlleva la responsabilidad divina. Desde entonces, Eliseo no solo siguió los pasos de Elías, sino que también forjó su propio camino, dejando una marca indeleble en la historia de su pueblo y en la narrativa de la fe. La historia de Eliseo es una fascinante reflexión sobre el crecimiento personal y la responsabilidad espiritual, especialmente después de asumir el legado de Elías. Eliseo, tras recibir el manto de Elías, se sumergió profundamente en un proceso de introspección, meditando sobre las enseñanzas y los milagros que había presenciado. Cada milagro, según entendió, iba más allá de una mera demostración de poder.
eran verdaderas lecciones sobre el carácter y la naturaleza de Dios. Ahora, con la partida de Elías, era el momento de Eliseo para ser un canal del amor, la justicia y el poder divinos. Convencido de que no estaría solo en esta travesía, Eliseo confiaba en el acompañamiento de Dios, el mismo que había estado con Elías. Este Dios había respondido con fuego en el Monte Carmelo, dividido las aguas del Jordán y realizado incontables actos extraordinarios. A pesar de las dudas y temores que son inherentes a la condición humana, Eliseo sabía que la verdadera fortaleza residía en reconocer su dependencia de Dios. La fe, para él, no implicaba la ausencia de dudas, sino la valentía de avanzar a pesar de ellas, confiando en la guía divina en cada paso del camino. Al asumir su rol en Israel, cada día para Eliseo era una nueva oportunidad para aprender, crecer y servir. Veía la mano de Dios moverse no solo en su vida, sino también en la de su pueblo. Aunque el camino no sería fácil, estaba lleno de propósito y significado, guiado por el Dios que llama, capacita y utiliza a sus siervos para su gloria y el bienestar de su gente. La primera acción notable de Eliseo como profeta fue la purificación de las aguas de Jericó, un milagro que reafirmó su llamado y mostró la continuidad del poder divino en su ministerio. No obstante, la travesía de Eliseo no estuvo exenta de momentos difíciles de descifrar o aceptar. Un episodio particular con unos jóvenes en Betel, quienes lo ridiculizaron, desencadenó una severa respuesta divina tras la maldición que Eliseo pronunció contra ellos en nombre del Señor. Este suceso provocó una introspección profunda acerca del propósito de su misión, oscilando entre la justicia y la clemencia, el poder y el deber. Eliseo reflexionaba sobre sus propios impulsos y sobre cómo el poder espiritual debe ser manejado con sabiduría y compasión, y no meramente como una herramienta de condena. Este aspecto en la vida de Eliseo no solo refleja la autoridad inherente a la función profética, sino también las emociones complejas y los deberes que tal vocación conlleva. La narrativa pone de relieve la necesidad de respetar lo sagrado y sus mensajeros, mientras resalta los retos que surgen al interpretar y llevar a cabo la voluntad divina en un contexto falible. Eliseo, enfrentado a dilemas morales y éticos propios de su posición como mensajero de lo alto, se movía en un tenue equilibrio entre proteger la santidad de lo divino y mostrar compasión hacia aquellos que todavía estaban en proceso de entender y seguir los designios de Dios. Esta ambigüedad lo impulsaba a cuestionarse profundamente sobre sus actos y a contemplar si podría haber abordado ciertas situaciones complicadas de manera distinta, tal vez de un modo que impartiera las mismas enseñanzas, pero con menor aflicción. Esta reflexión señalaba el sendero del profeta como uno de constante evolución y modestia, donde el reconocimiento de la propia falibilidad y limitaciones emerge como pilar de fortaleza y discernimiento. Consciente de sus fallos y limitaciones, Eliseo se vio impulsado por una humildad profunda y una necesidad constante de buscar la guía divina en cada aspecto de su vida. Esta búsqueda de dirección en su ministerio lo llevó a equilibrar la justicia con la misericordia y el poder con el amor en cada encuentro, representando a Dios de manera auténtica y fiel. Su viaje continuó por Samaria, donde realizó numerosos signos y milagros, evidenciando la mano de Dios obrando a través de él. Uno de los episodios más conmovedores y significativos en la vida de Eliseo fue su interacción con una mujer de Sunem. Esta mujer, destacada por su hospitalidad y fe, insistió en ofrecerle alojamiento y comida. En agradecimiento, Eliseo deseaba bendecirla, y tras descubrir que ella no tenía hijos y su esposo era de avanzada edad, profetizó que concebiría y daría a luz a un hijo en un año, promesa que se cumplió
según sus palabras. Sin embargo, la historia tomó un giro dramático cuando el niño, ya crecido, murió repentinamente. La reacción de la madre, marcada por una fe inquebrantable, llevó a Eliseo a enfrentarse directamente con la tragedia, lo que resultó en un milagro donde, a través de la oración ferviente y acciones simbólicas, devolvió la vida al niño. Este acto milagroso no solo reafirmó el poder divino actuando a través de Eliseo, sino que también profundizó su comprensión sobre la misericordia, la compasión y el amor de Dios hacia sus criaturas. Al devolver al hijo a su madre, Eliseo experimentó una profunda introspección, reflexionando sobre el significado y el impacto de sus acciones. Esta experiencia subrayó la complejidad de su ministerio, que a menudo lo colocaba en situaciones emocionales y espirituales intensas, y reiteró la importancia de la humildad, la fe y la dependencia continua en la guía divina. La vida y los milagros de Eliseo destacan la tensión entre el poder y la responsabilidad, entre el juicio divino y la misericordia, y entre la humanidad del profeta y su llamado celestial. Sus historias nos invitan a reflexionar sobre la profundidad de nuestro propio caminar espiritual y la manera en que enfrentamos nuestros propios dilemas morales y éticos con fe, humildad y la guía constante de una fuerza mayor. La ejecución del prodigio de revivir al hijo de la tsunamita sumergió a Eliseo en una intensa reflexión acerca del alcance de tal acontecimiento. La reanimación de la existencia, esa dádiva tan valiosa y enigmática, evidenciaba no solo la supremacía divina, sino también su benevolencia y misericordia sin límites. Dicho milagro confirmó para Eliseo su condición de mero instrumento bajo la voluntad del Supremo, un canal a través del cual se expresaba el designio celestial en el ámbito terrenal. Le instaba a recordar que la auténtica potestad emana de Dios y que su función como mensajero celestial era de total entrega y confianza en el poder y designio divinos. La convicción de la mujer tsunamita, su persistencia y negativa a concebir la muerte de su hijo como definitiva, fungían como un emblema vigoroso de lo que implica poseer una fe verdadera. Ella no buscó garantías, sino que procedió con la creencia de que para Dios no hay imposibles. Este comportamiento se erigía como una lección crucial para Eliseo y para todos, recordando que la confianza auténtica no debe basarse en nuestras propias capacidades o comprensión, sino en la lealtad y potencia divinas. El misterio de por qué algunos son sanados y otros no, por qué algunos milagros ocurren y otros no, persistía en la mente de Eliseo. Aunque estas preguntas permanecían sin respuesta, reconocía que su tarea no era entender completamente los caminos de Dios, sino confiar en ellos y servir fielmente, sin importar el resultado. Esta perspectiva le permitía continuar su ministerio con humildad y la conciencia del privilegio y la responsabilidad de ser un servidor de Dios, un canal para su gracia y poder en un mundo lleno de necesidad. Un capítulo igualmente transformador en la vida de Eliseo fue su interacción con la viuda de un compañero profeta, encontrada en un estado de desesperación aguda. Las instrucciones de Eliseo para que acumulara recipientes vacíos y el milagro subsiguiente del aceite no solo aliviaron la urgente necesidad de la viuda, sino que también impartieron lecciones cruciales sobre la confianza, el sustento divino y la relevancia de acatar las indicaciones celestiales. La multiplicación del aceite trascendió una mera exhibición de milagro. Fue un testimonio de la inagotable generosidad y provisión de Dios, capaz de superar nuestras barreras y anticipaciones. El acto de cerrar las puertas durante el prodigio enfatizó la privacidad y lo excepcional del encuentro divino, alejado de la duda y el juicio ajeno. Esta práctica
Subrayó el valor del recogimiento y la fe plena en Dios, aun cuando sus obras permanezcan ocultas o incomprensibles para el resto. Este episodio enriqueció la introspección de Eliseo acerca del vínculo entre la fe y la obra, impulsadas por lo celestial, capaces de originar efectos asombrosos, sirviendo de recordatorio a todos sobre la importancia de confiar en la integralidad de la providencia divina frente a los retos más intimidantes. Eliseo contemplaba la responsabilidad inherente al recibir un milagro, reflexionando sobre cómo la intervención divina no solo proporcionaba una solución inmediata a problemas apremiantes, sino que también ofrecía guía para el futuro. Este entendimiento le llevó a apreciar aún más el cuidado comprensivo de Dios, que abarca no solo las necesidades presentes, sino también el camino a seguir tras la respuesta a nuestras oraciones. El milagro del aceite para la viuva destacaba esta dualidad, demostrando que los actos de Dios buscan enseñarnos cómo vivir y prosperar más allá del momento de crisis. La humildad y la gratitud permeaban el corazón de Eliseo al reconocerse como un simple canal de la benevolencia divina, un medio a través del cual Dios extendía su mano para ayudar a los necesitados. Esta conciencia de ser utilizado por Dios para bendecir a otros era una constante fuente de humildad, recordándole que todo poder y toda buena dádiva provenían exclusivamente de Dios. La habilidad de Eliseo para intervenir con milagros trascendía los límites de urgencias económicas o problemas de salud, abarcando también momentos de instrucción y sustento durante periodos de carestía. Desde sanar un guiso venenoso hasta aumentar los panes para nutrir a multitudes, sus gestas manifestaban el cuidado de Dios en instantes críticos, subrayando que, mediante la fe, la escasez puede transformarse en plenitud conforme al dictamen divino. El trato de Eliseo con personalidades de autoridad, como el líder militar Naamán, evidenciaba su adherencia a la verdad y la integridad, aun ante la posibilidad de recibir obsequios valiosos. La curación de Naamán no solo era una demostración del poder celestial, sino también una moraleja acerca del valor de la obediencia y la modestia. La negativa de Eliseo a tomar regalos por cumplir la voluntad de Dios destacaba su firme compromiso con el servicio a lo divino, por encima de intereses personales. La historia de Giezi no se reduce a una narración de fallo y penalización. Ofrece una perspectiva sobre los desafíos éticos que encaran incluso aquellos cercanos a los consagrados por Dios. Este episodio subraya un conflicto eterno en el sendero espiritual, el combate incesante entre los deseos mundanos y los edictos celestiales. Giezi, a pesar de su proximidad a lo sagrado y de ser testigo de incontables milagros divinos, sucumbió ante la avaricia, evidenciando que estar físicamente cerca de la divinidad no exime de las flaquezas humanas. La discrepancia entre los actos de Giezi y los principios que Eliseo representaba es pronunciada y actúa como un agudo recordatorio de las elevadas expectativas para aquellos al servicio de lo celestial. La rectitud, la veracidad y la creencia no son meras metas. Constituyen prerrogativas fundamentales para quienes anhelan seguir el trayecto divino. El castigo a Giezi, más que una simple represalia, enseña sobre las serias repercusiones que el desvío ético puede acarrear, no solo a nivel espiritual, sino en todas las facetas de la existencia. La vida y el ministerio de Eliseo, ricos en milagros y enseñanzas, son un testamento de la profunda convicción y dedicación a seguir fielmente los preceptos divinos. Cada milagro realizado, cada interacción con aquellos que buscaban su guía y cada desafío enfrentado revelan la complejidad inherente al llamado divino. Estos relatos subrayan la importancia de mantener una relación íntima con Dios, confiando plenamente en su dirección y provisión, incluso cuando el camino adelante parece incierto.
La reflexión profunda de Eliseo, tras la partida de Giezi, subraya el peso del liderazgo espiritual y las responsabilidades éticas que conlleva. La tristeza de Eliseo no solo proviene del acto deshonesto de su sirviente, sino también de la reflexión sobre su propio papel como líder y mentor. Este momento de introspección destaca la constante vigilancia que se requiere para cultivar y mantener la integridad, no solo en uno mismo, sino también en aquellos a quienes se lidera y enseña. El vínculo entre Eliseo y Giezi nos hace reflexionar sobre cómo nuestras acciones repercuten en los demás, especialmente en aquellos que nos consideran modelos a imitar. El tropiezo de Giezi subraya la responsabilidad que tenemos en influenciar a otros, ya sea positiva o negativamente, y la necesidad de encarnar auténticamente los principios que declaramos sostener. Igualmente, esta historia ilumina la complejidad del ser humano, que simultáneamente puede anhelar la elevación espiritual y sucumbir a las tentaciones mundanas. El relato de Giezi nos recuerda que nadie está inmune a la tentación y que la alerta constante en nuestro espíritu es crucial para permanecer fieles al sendero de la moralidad. Este capítulo nos habla también de la compasión y equidad de lo divino. Aunque se reprendieron las faltas de Giezi, el relato en su esencia nos presenta a un Dios que valora la integridad de sus fieles y está dispuesto a enmendar a los que se extraviaron. La justicia de Dios, pese a ser en ocasiones rigurosa, es asimismo una expresión de amor, con el fin de reconducir a los errantes hacia la senda adecuada. El encuentro de Eliseo con Giezi pone de relieve la virtud de la modestia. Es esencial reconocer nuestras propias fragilidades y límites para quienes ocupan roles de liderazgo espiritual. La modestia nos recuerda que somos meros recipientes de arcilla en las manos del Creador Supremo, convocados a actuar de acuerdo con su propósito y no según el nuestro. Este relato nos anima a reflexionar sobre nuestra propia jornada espiritual, examinando nuestras motivaciones y la autenticidad de nuestra fe. La historia de Giezi sirve como un espejo en el que podemos mirarnos para evaluar la pureza de nuestro corazón y nuestra fidelidad a los principios divinos. La narrativa de Eliseo y Giezi nos ofrece una perspectiva sobre la gracia redentora. Aunque podemos caer, la historia nos enseña que el arrepentimiento sincero y el retorno a Dios abren el camino para la restauración. La vida de Eliseo, con sus altibajos, sus triunfos y sus momentos de reflexión, nos muestra que, a pesar de nuestras fallas, somos llamados a perseguir incansablemente una relación más profunda y auténtica con nuestro Creador. Eliseo reflexionaba sobre la interacción entre un guía espiritual y sus seguidores o asistentes. A pesar de haber sido testigo de numerosos milagros y eventos trascendentales, Giezi sucumbió ante el anhelo de ganancias materiales. Esto llevó a Eliseo a cuestionar su capacidad como mentor espiritual, indagando si de algún modo había sido insuficiente en su instrucción o ejemplo. El comportamiento de Giezi, de alguna manera, espejaba el liderazgo de Eliseo, impulsándolo a considerar la trascendencia de encarnar las enseñanzas que impartía. La falsedad de Giezi y su subsiguiente castigo resaltaban la omnisciencia y el juicio divino sobre nuestros actos, recordándole a Eliseo la intransigencia de la justicia divina ante la falsedad, particularmente en el ámbito del servicio sagrado. No obstante, la gravedad del castigo lo incitaba a reflexionar sobre el equilibrio entre la justicia y la misericordia de Dios. Eliseo contemplaba si existiría la posibilidad de arrepentimiento y redención para Giezi, considerando el potencial de salvación aún en el contexto de un castigo justo. Este evento también incitaba a Eliseo a meditar sobre los riesgos del materialismo y su capacidad para desorientar a los allegados a la fe.
La aspiración por riquezas y el confort material representan una prueba constante, con el poder de extraviar incluso a los devotos. Esto subrayaba la necesidad de promover y personificar un estilo de vida caracterizado por la sencillez, la satisfacción y un enfoque en lo espiritual. Eliseo tomaba conciencia de que cada decisión acarrea repercusiones, afectando no solo al individuo, sino también a quienes le rodean, incluidas las generaciones venideras. El caso de Giesi le servía como recordatorio del impacto perdurable de nuestras elecciones y la obligación de conducirse con justicia e integridad. Con estas meditaciones, Eliseo avanzaba en su jornada plenamente consciente de los retos inherentes a su labor sagrada y de la imperiosa necesidad de procurar discernimiento y dirección en Dios, tanto para sí mismo como para quienes le seguían. Esta percepción lo impulsaba a mantenerse firme en su ofrenda al servicio divino, esforzándose por emular la esencia de Dios en cada faceta de su conducta y liderazgo. Este acontecimiento subraya la complejidad y la riqueza del liderazgo espiritual ejercido por Eliseo, ilustrando su manejo equilibrado de la responsabilidad y la misericordia en su ministerio. Su atención hacia el asunto del hacha perdida y su restitución milagrosa subrayan la consideración de Dios hacia las preocupaciones individuales, sin importar cuán triviales puedan parecer. Esto subraya la relevancia de prestar atención y responder a las inquietudes diarias de la gente, una práctica que Eliseo encarnaba y difundía mediante su proceder y sus enseñanzas. Este episodio demuestra cómo lo sagrado se revela en lo cotidiano, recordándonos que la presencia de Dios trasciende los grandes actos y se extiende a todos los aspectos de la existencia. El prodigio del hierro que flota no solo recalca la proximidad de Dios a las menudencias y su habilidad para actuar de formas insospechadas, sino que también enfatiza la necesidad de fomentar un corazón responsable e íntegro, atributos que Eliseo veía como esenciales en el temple de los devotos. Por otro lado, la amplificación de los alimentos en tiempo de escasez reitera la facultad de Dios de suplir generosamente, aún bajo condiciones adversas, y el rol de Eliseo como canal de esa providencia divina. El enfrentamiento con el ejército sirio revela otra dimensión del ministerio de Eliseo, su capacidad de ver más allá de lo visible, confiando en la protección divina contra amenazas inminentes. Su oración para que los ojos de su siervo se abran al mundo espiritual resalta la realidad de que las batallas que enfrentan los seguidores de Dios a menudo tienen una dimensión espiritual que trasciende la comprensión humana. Este incidente no solo demuestra el poder de la oración, sino también la creencia de Eliseo en la superioridad de las fuerzas divinas sobre los ejércitos humanos. Curiosamente, después de conducir a los sirios ciegos a Samaria, Eliseo aconseja al rey de Israel que trate a los prisioneros de guerra con bondad en lugar de vengarse. Este acto de misericordia resalta una faceta importante de las enseñanzas de Eliseo: el poder de la compasión y el perdón sobre las represalias. Esta decisión no solo evitó un mayor derramamiento de sangre, sino que también sirvió como un poderoso testimonio del carácter de Dios, quien es justo pero también infinitamente misericordioso. La Odisea de Eliseo, destacado profeta bíblico, nos abre las puertas a un universo en el cual lo sacro y lo terrenal se fusionan de forma excepcional. Su existencia, entrelazada con prodigios, doctrinas y gestas de convicción, perdura a lo largo del tiempo, brindando enseñanzas significativas para aquellos en la búsqueda de un entendimiento espiritual más profundo. Mediante su relato, comprendemos que la lealtad a Dios trasciende la simple sumisión, transformándose en una vía hacia la potestad divina, lo cual faculta la realización de hazañas más allá de nuestro entendimiento mortal.
Eliseo se distinguió de los demás por su especial vocación al servicio divino, señalada por un cambio de poder excepcional, al heredar una doble porción del espíritu de Elías. Este instante no solo representa la sucesión de la autoridad profética, sino también el comienzo de un ministerio definido por una confianza indestructible y una devoción completa a los designios de Dios. La doble medida del espíritu de Elías no solo incrementó la capacidad de Eliseo para obrar milagros, sino que también agudizó su percepción y empatía hacia las adversidades del pueblo elegido. Durante su misión, Eliseo enfrentó un abanico de circunstancias, desde la generación milagrosa de aceite para una viuda hasta devolver la vida a un joven fallecido. Estos prodigios, aunque asombrosos, subrayan también la benevolencia de Dios hacia sus fieles en sus instantes más críticos. Eliseo, como intermediario de estos milagros, evidenció que la confianza en lo divino puede alterar incluso las situaciones más acuciantes, ofreciendo no solo alivio inmediato, sino también restauración y aliento para el porvenir. Además de los milagros, Eliseo jugó un papel crucial en los asuntos nacionales de Israel, aconsejando a reyes y liderando el pueblo en momentos de crisis. Su influencia en la esfera política destaca la importancia de la guía espiritual en la gobernanza, recordándonos que el liderazgo verdadero se arraiga en la sabiduría y el discernimiento provenientes de una relación íntima con Dios. La habilidad de Eliseo para prever peligros y ofrecer consejos oportunos fue esencial para la protección y prosperidad del pueblo de Israel. El encuentro de Eliseo con Naamán, el comandante sirio leproso, ilustra la universalidad del mensaje de salvación de Dios. A través de este encuentro, aprendemos que la gracia de Dios trasciende fronteras nacionales y estatus social, ofreciendo sanidad y restauración a todos los que se acercan a Él con fe. La humildad y obediencia de Naamán, al final, no solo le trajeron sanidad física, sino también una revelación del verdadero Dios de Israel. La guía espiritual ejemplificada por Eliseo, marcada por su honestidad y equidad, establece un estándar a emular. En una era donde la seducción del poder y la degeneración son comunes, el relato de Eliseo nos recuerda el valor de adherirnos firmemente a nuestros ideales y convicciones, aún frente a adversidades o malinterpretaciones. Su firmeza en la creencia, sin considerar el entorno, motiva a cultivar un vínculo más sólido y dedicado con lo divino. El enfrentamiento de Eliseo contra los adoradores de Baal y su reto contra las costumbres paganas de su época reflejan su osadía y su fidelidad a la veracidad. Mediante estas gestas, Eliseo no solamente salvaguardó la santidad divina, sino que también se esforzó por reconducir a los israelitas hacia un culto genuino. Su existencia nos insta a adoptar una posición resuelta contra la falsedad y el culto falso, en todas sus variantes, abogando por la verdad y la pureza en nuestro entorno. El cierre del servicio de Eliseo, señalado por el milagro posterior a su muerte de dar vida a un hombre al tocar sus restos, ilustra la influencia perdurable de un compromiso vital con lo sagrado. Este prodigio final revela que nuestra herencia espiritual puede seguir manifestándose mucho después de nuestra ausencia terrenal. El legado de Eliseo nos motiva a vivir de una forma que nuestro efecto perdure en las venideras generaciones, marcando un rastro imborrable de devoción y sumisión a lo divino. El relato de Eliseo brinda un caudal de motivación y sabiduría para aquellos en la búsqueda de enriquecer su trayectoria espiritual. Nos recuerda que junto a Dios, lo que parece inalcanzable se vuelve alcanzable y que nuestro principal propósito es adherirnos con lealtad al sendero que Él ha delineado para nosotros. Las virtudes de fe,
sumisión y caridad que distinguieron el servicio de Eliseo son atributos hacia los cuales todos deberíamos tender, esforzándonos por manifestar el esplendor y la redención divina en el mundo. El cerco sobre Samaria representa uno de los capítulos más dramáticos en la crónica de Israel, marcado por la desolación y la escasez que pusieron a la ciudad bajo una prueba severa. Dentro de este escenario de adversidad, la figura de Eliseo se destaca como una luz de aliento, sosteniendo su convicción firme en las promesas divinas. Este episodio no solo subraya la supremacía de Dios sobre los sucesos terrenales, sino también su protección providente aún en los tiempos más aciagos. La declaración audaz de Eliseo sobre el término del cerco y la próxima era de prosperidad frente a un escepticismo general, pone de manifiesto un elemento clave de su identidad profética, su osadía. La habilidad de Eliseo para aferrarse a la veracidad celestial, aun cuando las circunstancias parecían negativas, nos ilustra la esencia auténtica de la fe, que se funda en la confianza en Dios más allá de nuestro entendimiento y visión de la realidad. La resolución divina que culminó con el fin del asedio no fue únicamente un acto de salvación terrenal, fue, además, una expresión del equilibrio divino. La sentencia sobre el escéptico que dudó del anuncio profético actúa como una advertencia severa de que la desconfianza acarrea repercusiones. Esta faceta de la historia enfatiza la relevancia de atender seriamente las declaraciones de Dios, aceptando que su constancia es firme, pero que cuestionar su palabra implica verdaderos desafíos. Por otro lado, la historia de los leprosos, al descubrir el campamento sirio abandonado, revela una dimensión diferente de la providencia divina. A través de estos hombres marginados y considerados impuros, Dios orquestó la revelación del milagro que había realizado. Este relato nos recuerda que nadie está demasiado lejos del alcance de Dios para ser usado en sus planes divinos, y a menudo son los más inesperados e improbables los que se convierten en portadores de sus mayores bendiciones. La elección de los leprosos de divulgar su descubrimiento, pese a su tentación inicial de guardar el secreto para ellos, destaca una verdad esencial del Evangelio. Las bendiciones recibidas están destinadas a ser distribuidas. Este gesto altruista no solo garantizó el bienestar de la comunidad, sino que también convirtió a estos individuos en héroes inesperados, mostrando que la verdadera nobleza en el dominio celestial se valora por nuestra capacidad de compartir lo otorgado. El alivio de Samaria y el rol decisivo de los leprosos en este milagro recalcan una lección recurrente en las Escrituras. Dios frecuentemente selecciona a los menos favorecidos para confundir a los poderosos. Por medio de este hecho prodigioso, Dios no solo suministró de forma extraordinaria, sino que también revirtió las expectativas sociales, dignificando a los excluidos y evidenciando que su bondad y clemencia son accesibles para todos, sin distinción de rango o situación. Estos episodios nos instruyen sobre la necesidad de una fe dinámica y práctica. Eliseo, con su conducta, nos enseña que vivir creyendo implica tanto confiar en Dios ante las adversidades, como actuar de acuerdo con sus directrices. También implica ser un canal de su benevolencia, buscando de forma proactiva formas de extender bendiciones a otros, aún en medio de nuestros propios retos y pruebas. Igualmente, estas narraciones subrayan la trascendencia de la sumisión a lo divino. Desde el audaz anuncio de Eliseo hasta la determinación de los leprosos de revelar su hallazgo, la sumisión emerge como un elemento vital en el cumplimiento de los designios celestiales.
nos hace recordar que nuestro acatamiento puede generar un efecto que trasciende nuestra percepción inmediata, propiciando bienestar y redención no solo en nuestras existencias, sino también en las de aquellos a nuestro alrededor. La historia de Eliseo y el asedio de Samaria nos enseña sobre la redención. Incluso en las circunstancias más sombrías, Dios está trabajando para redimir y restaurar. Su capacidad para transformar situaciones desesperadas en historias de esperanza y liberación es una poderosa recordación de su amor y fidelidad constantes hacia su pueblo. La Odisea de Eliseo, junto con los prodigios que acompañaron la redención de Samaria, nos brinda un entendimiento profundo acerca de la esencia divina, su cuidado por los seres humanos y su modo de actuar en el universo. Estos relatos nos alientan a examinar nuestra fe, nuestra voluntad de confiar en lo divino durante adversidades y nuestra entrega a caminar por las sendas que Él nos ha señalado, compartiendo con liberalidad las gracias que hemos recibido, aceptando que, en el dominio celestial, los prodigios pueden emanar de las situaciones y entes más imprevistos. El servicio de Eliseo, caracterizado por una devoción ardiente y una creencia excepcional, proporciona enseñanzas valiosas sobre el liderazgo espiritual y la influencia de la palabra divina. Cada intervención milagrosa, cada encuentro, cada obstáculo que Eliseo superó subraya la vitalidad de congraciarse con el designio celestial, evidenciando que la auténtica fuerza no se halla en el poder terrenal, sino en la entrega a la soberanía de lo divino. La huella perdurable de Eliseo, simbolizada por el milagro subsecuente de un hombre reanimado al contacto con sus restos, ilustra que el legado espiritual de un existir consagrado a Dios supera el término de la vida. Este acto prodigioso confirma que la capacidad de Dios trasciende todas las barreras, incluso la muerte, y que el legado de fe de servidores leales como Eliseo sigue motivando e influyendo en las nuevas generaciones. El relato de Eliseo subraya el ilimitado poder de Dios para obrar maravillas, la relevancia de la confianza y la sumisión, y el eco perdurable que puede tener un vivir entregado al servicio divino. Su historia es un faro de esperanza, convicción y entrega resuelta a alcanzar los fines celestiales, incitando a todos a buscar un vínculo más intenso con Dios y a vivir conforme a sus decretos y promesas. El significado del nombre Eliseo, que proviene del hebreo y une el, denotando a Dios, con Yeshua, significando salvación, encapsula de manera perfecta la naturaleza y el propósito de Eliseo, un mensajero eminente del Antiguo Testamento cuya época se remonta a los 1000 a.C. En este periodo, la interacción divina con el pueblo e íconos de Israel fue directa y significativa, con el objetivo de orientarlos y ampararlos. En aquel periodo, Dios envió al menos 30 profetas tanto al reino del norte de Israel como al del sur de Judá. ¿Por qué tantos?, te preguntarás. Bueno, la misión era clara pero desafiante: apartar a la gente de la idolatría y otros pecados y llevarlos de vuelta al camino correcto. La idolatría estaba desviando al pueblo de su fe y compromiso con Dios, y ahí es donde Eliseo entra en escena. Su papel no era menor. Fue elegido para preparar a Israel para nuevas reformas religiosas, para asegurarse de que la gente no solo dejara de adorar ídolos, sino que también fortaleciera su fe en el único Dios verdadero. La singularidad de Eliseo radica en que fue bendecido con una doble porción del espíritu de su precursor, Elías. Contempla la magnitud del poder y la dedicación espiritual que esto conlleva. Eliseo no solo emuló los caminos de Elías, sino que también llevó a cabo prodigios todavía más impresionantes, inaugurando un periodo de destacada influencia profética.
A través de sus acciones y legado, Eliseo evidenció que la redención y la orientación son concedidas directamente por Dios. Hoy te animo a descubrir junto a mí la vida de este profeta excepcional, Eliseo, adentrándonos en relatos de fe, prodigios y la incansable indagación de la verdad sagrada. Soy Lucas Dario y es un placer invitarte a Testificando a Jesucristo. La existencia de Eliseo, repleta de milagros, pruebas y lecciones, se erige como un espejo para nuestra reflexión actual. En una época dominada por el progreso tecnológico y cambios continuos, los pilares de la fe, obediencia, veracidad y sencillez siguen siendo constantes. La epopeya de Eliseo nos enseña que, entre nuestras propias batallas y desafíos del presente, mantener una fe inalterable en Dios y seguir sus enseñanzas es tan pertinente ahora como lo fue en su era. En una sociedad donde lo inmediato y el materialismo suelen nublar nuestra percepción y prioridades, el relato de Eliseo nos insta a meditar sobre nuestras verdaderas valoraciones. La avaricia y la falsedad, encarnadas en la figura de Giezi, nos alertan sobre los peligros de anteponer la satisfacción instantánea por encima de nuestra moral y conexión con lo divino. En la actualidad, donde la tentación de sacrificar nuestros principios por beneficios materiales o reconocimiento es aún más fuerte, la historia de Giezi actúa como un aviso crítico de las repercusiones de dichas decisiones. El ejercicio ministerial de Eliseo, cargado de actos compasivos, maravillas y fe profunda, ilustra el impacto de vivir conforme a la voluntad de Dios. Nos revela que, más allá de los avances tecnológicos o habilidades humanas, la esencia de nuestro poder radica en nuestra relación con la divinidad. Sus maravillas, surgidas muchas veces de momentos de angustia y escasez, subrayan cómo la intervención divina en nuestras existencias puede convertir lo inalcanzable en realidad. En la era de la información, donde las noticias de injusticias y sufrimiento llenan nuestros feeds, la respuesta compasiva de Eliseo al dolor y las necesidades a su alrededor nos llama a ser agentes de cambio y consuelo en nuestro mundo. Nos recuerda la importancia de mirar más allá de nuestras propias necesidades y comodidades para servir a aquellos que están marginados, sufren o están en necesidad, siguiendo el ejemplo de amor y servicio que Eliseo demostró a lo largo de su vida. La historia de Eliseo no solo es un relato de hechos milagrosos y proféticos, sino también un viaje espiritual profundo que resalta la importancia de la fe y la confianza en Dios ante los desafíos. A través de sus interacciones con lo divino, Eliseo demuestra que el acceso a la sabiduría y el poder de Dios no se limita a los momentos de tranquilidad y aislamiento, sino que se extiende a cada aspecto de nuestra vida cotidiana. Nos enseña que la verdadera fe se manifiesta en la confianza continua y la búsqueda de la voluntad de Dios, incluso cuando no comprendemos completamente su plan. La disposición de Eliseo para ser utilizado por Dios, para llevar a cabo actos de gran fe, como la multiplicación de los recursos y la sanación de los enfermos, ilustra una profunda dependencia y confianza en la providencia divina. Esta relación íntima con Dios no solo transformó la vida de aquellos a quienes sirvió, sino que también estableció un modelo para nosotros. Nos muestra cómo nuestra fe puede tener un impacto tangible en el mundo que nos rodea, cambiando vidas y circunstancias a través del amor y el poder de Dios. Eliseo también encarna la humildad, una cualidad esencial en nuestra jornada espiritual. A pesar de los poderes proféticos y los milagros asociados con su ministerio, su vida refleja una profunda humildad ante Dios. Esta humildad es un recordatorio crucial para nosotros, especialmente en una era dominada por el individualismo y la autopromoción.
Nos enseña que, al poner a Dios en el centro de nuestras vidas y reconocer nuestra dependencia de Él, podemos vivir de manera auténtica y cumplir con nuestro propósito divino. La obediencia es otro pilar en la vida de Eliseo, demostrando que la fe genuina requiere acción y no solo creencia. La obediencia de Eliseo a las instrucciones de Dios, a menudo sin cuestionar o comprender completamente el resultado, es un testimonio de su fe inquebrantable. En el mundo actual, donde prevalecen la duda y el escepticismo, la historia de Eliseo nos anima a actuar con fe, confiando en que Dios nos guiará y proveerá, incluso cuando el camino no esté claro. El servicio desinteresado es otro tema central en la vida de Eliseo. Al servir a los demás, especialmente a los marginados y necesitados, Eliseo vivió los principios del amor y la compasión que son fundamentales en la enseñanza bíblica. Este compromiso con el servicio nos recuerda que la verdadera grandeza en el reino de Dios se mide no por el poder o el estatus, sino por nuestro servicio a los demás. Nos desafía a mirar más allá de nuestras propias necesidades y comodidades para ser las manos y pies de Dios en un mundo necesitado. La perseverancia frente a la adversidad es otra lección valiosa de la vida de Eliseo. A lo largo de su ministerio enfrentó desafíos significativos, incluyendo oposición y peligro. Sin embargo, su fe en Dios nunca vaciló. Esta perseverancia es especialmente relevante para nosotros, viviendo en tiempos de incertidumbre y cambio. Nos inspira a mantener nuestra fe y confianza en Dios, incluso cuando enfrentamos obstáculos y pruebas. La relación de Eliseo con su mentor, Elías, también ofrece una visión profunda de la importancia del discipulado y la mentoría espiritual. La transición de la capa de Elías a Eliseo simboliza no solo la transferencia de autoridad profética, sino también la importancia de transmitir la sabiduría y la experiencia espirituales a la siguiente generación. Esto subraya la importancia de las relaciones interpersonales en nuestro crecimiento espiritual, recordándonos buscar y ofrecer orientación espiritual dentro de nuestra comunidad de fe. La capacidad de Eliseo para ver más allá de lo físico y lo inmediato, enfocándose en lo espiritual y eterno, es un llamado poderoso a cultivar una perspectiva eterna en nuestras propias vidas. En un mundo obsesionado con lo material y lo inmediato, la historia de Eliseo nos recuerda la importancia de valorar lo que es verdaderamente duradero y significativo. Nos anima a buscar un propósito más profundo y a invertir en lo que tiene valor eterno. La historia de Eliseo culmina en un legado de fe que continúa inspirando a generaciones. Su vida es un testimonio del poder transformador de una relación viva con Dios, ofreciéndonos una fuente de esperanza y motivación. Nos recuerda que, independientemente de nuestro pasado o las circunstancias actuales, podemos experimentar una transformación radical a través de la fe, la obediencia y el servicio. La vida de Eliseo es un faro de luz en un mundo a menudo oscuro, guiándonos hacia una relación más profunda y significativa con lo divino.